Bueno, pues vamos a comenzar una pequeña entrevista, un coloquio entre Nicanor y quien les habla, Arturo Primadelos, en estas mañanas de Radio Alto Campo. Se ha ofrecido a acompañarnos. Gracias, Nicanor. No tiene más importancia, pues ya sabes que todo lo que sea en beneficio de Campo, aquí estoy. Bueno, pues comentarle primero que la idea es que hemos abierto un programa especial de seguimiento de las elecciones. Ahora nos van a barullar todos los partidos políticos, diciendo lo bueno que no son, lo bien que lo hacen, y eso se llama campaña política, ¿verdad? Sí, y lo que dice el dicho popular, tras del burro muerto, cebada al rabo. Bueno, pues si le parece, a mí yo tengo un gran interés en conocer, porque no lo viví, era un niño entonces, cómo fue ese paso de la democratización de los ayuntamientos, ese paso decisivo del régimen a lo que fue pues los ayuntamientos democráticos. Ese es un cuento chino que nos han metido, nos le han repetido millones de veces estos socialistas y demás campaña que va con ellos. De la democracia, parece que ellos han inventado la democracia, parece que hasta que ellos vinieron no hubo libertad, ni hubo nada. Eso es mentira todo, mentira puñetera. Yo fui alcalde desde el año 57 al 69, participé en muchas elecciones, como los mayores se recordarán, con una libertad absoluta y total para participar y para votar, sin que nadie les llevase de la mano para nada de nada. Luego, pretender que la democracia empieza en España desde el año 77 para adelante, después de la muerte de Franco, y antes no la hubo, es una falaz mentira, por completo y absoluto. Y lo digo, lo justifico y lo discuto con quien haga falta. Por otro lado, ¿cómo es posible que el pueblo no tuviera participación? Ningún gobierno, aunque sea, como dicen ellos, la dictadura más dictadura, que hay que distinguir en lo de Franco dos periodos muy claros. Uno primero, que es, claro, a raíz de terminada la guerra, después de una guerra civil, donde se han enfrentado dos bandos dentro de eso, pues había que controlar a la gente, porque si no esto hubiera sido el desmadre. Número uno. Al otro, que es concretamente, ya, que entonces era curioso, porque más que nada los jóvenes decíamos la dicta blanda. La titulábamos la dicta blanda porque se relajó muchísimo el régimen, y no digamos nada en los últimos años, cuando ya él era un hombre muy anciano. Por entonces, ya te digo, se hacían elecciones, se eligieron. Yo me acuerdo, por ejemplo, aquí en Campo, que estaba bastante sometido a un caciquismo importante cuando yo llegué en el 57, dominadas por las clases fuertes económicamente del valle. Había el tercio sindical, y aquí no había más que un sindicato, que era el sindicato de los pastores, dentro de la sindicalización que había entonces en aquel periodo. Y a los pastores no les daba nadie opción para ser concejales. Se lo chupaban los demás y no les dejaban participar. Y yo cogí, claro, y le dije, no señor, si el tercio sindical, estos señores son los únicos sindicalistas que tenemos oficialmente, estos son los que se pueden presentar. Y en aquellas elecciones pues, se presentaron y salió Félix Puente, el de Mazandero, que era pastor, claro. La que se armó. Decían que era yo, que era comunista, porque había hecho aquello. En fin, pero la cosa se normalizó. Y después, cuando a mí me quitaron la alcaldía en el 69, pues después al año siguiente hubo elecciones
Y yo me presenté para concejal. Y la gente no me votó suficiente y no salí. No pasó nada. A pesar de estar por ciertos sectores casi me habían echado al infierno. Y después estuve tranquilamente así 10 años, de 69 al 79, en fin, sin preocuparme de la política, porque bastante trabajo tenía yo sacar 6 hijos adelante y muchas obras por delante. Y se presentaron pues el nene de Soto y varios más, que tienes que presentarte en estas elecciones. Pero qué coño, dejadme en paz, yo no quiero presentarme ni nada. Pero me insistieron una y otra vez hasta que me convencieron. Y formamos un equipo joven, de gente que no había participado nunca en política, y nos lanzamos a aquellas elecciones. Y no las ganamos del todo, porque entonces eran 11 los concejales del ayuntamiento, dada la población que tenía todavía casi los 3.000 habitantes. Y entonces les correspondían 11 concejales, no como ahora que son 9 son, sí. Y entonces pues sacamos 5, pero claro, nos faltaba uno y nos ofreció su participación pues Seco, el de la Lomba, Tinín Seco, que estaba de concejal por UCD, que era el único concejal que salió de UCD, que fue el declive de este partido en aquellos momentos. Ahora que tanto hablan de Suárez, que si Suárez de arriba, resulta que la gente le volvió la espalda por completo y casi como quien dice le echó. Y Tinín nos dio el voto suyo y de esa manera pudimos optar a la alcaldía y empezar a gobernar. Eso fue en el año 79. En el año 79. ¿Cómo se llamaba el partido? Era Campurreros Independientes, una cosa así era. No íbamos por ningún partido nacional, íbamos locales por completo, no íbamos ninguna. Y entonces allí estuvimos, pues esos son 4 años gobernando, y fue cuando pusimos en marcha pues todas las obras que estaban pendientes, porque en el periodo aquel de los 10 años que yo no estuve, prácticamente la gente no hizo nada. Dejó empantanadas las obras que teníamos en marcha y no acabó ninguna. Volvimos a reanudarlas en los montes, en los pueblos y en todos sitios, pues fue un periodo muy interesante, porque gracias a Dios logramos pues tener eso, en marcha todo lo de los puertos, porque fue cuando la Comunidad Económica Europea empezó a mandar subvenciones para todo tipo, para la agricultura. Es cuando hicimos por todos los alcantarillados, que fueron un porrón de millones lo que costó, algo así como 230 millones gracias a unas subvenciones que conseguimos en Madrid. Es cuando se hizo la electrificación, porque la electrificación aquí se hizo en 2 periodos. En un primer periodo se hizo en los años 58-59, y cosa curiosa, la gente pues no quiso aceptar la corriente 220 por un egoísmo malentendido. Tal es así que solo Tomás Valeri fue el que admitió los 220, que nos lo ofrecían de balde cuando se hizo la electrificación. Y yo, como director del Colegio de Paracuellos, pues también la metí en Paracuellos. Fuimos los 2 únicos en todo el valle. Los demás no quisieron el tener la electrificación en aquel periodo. Funciona, cada vez el consumo se hace más intenso, van apareciendo los televisores, se van expandiendo hasta las ordeñadoras. ¿Qué pasaba entonces? Pues claro, la Electra se frotaba las manos porque cobraba lo que le daba la gana prácticamente, y sin embargo no suministraba porque no tenía capacidad ni contrato suficiente la gente. Y eso evolucionó en enfadarse mucho la gente. Y con la misma pusimos en marcha otra vez la electrificación rural en el 79, y se puso ya de 220 y con contratos libres para que cada uno concertase con la empresa
las necesidades que tuviese de una cosa y de otra. Se hizo todos los, como he dicho, los alcantarillas, se hizo también el poner los teléfonos, se consiguió los teléfonos gratuitos para la gente, porque hasta entonces no había más que un teléfono en el pueblo, había alguno más aquí en Espinilla, pero todos conectados pues manualmente y de mala manera. Y entonces se consiguió la mejora telefónica por completo. Se hicieron muchas obras, vamos, no voy a repetir ahora porque el que le dé la gana que eche el vistazo alrededor y lo ve. Para usted, ¿cuáles fueron los años buenos en aquel periodo? Dijo que hasta el año 69 hubo bastantes ayudas. Muchas ayudas, porque por ejemplo, mira, una obra que se hizo interesantísima, que se le da muy poca importancia, fue la mejora de todas las viviendas rurales. La obra social San Isidro Labrador. Coincidió que yo tenía muchas relaciones en Santander, yo había vivido pues en Madrid, había vivido en Santander, había en muchos sitios y había estudiado en muchos institutos y tenía muchos amigos por todas partes y muchas relaciones, y entonces eso me facilitó mucho la labor como alcalde, porque rara era la oficina donde yo no iba, donde no encontraba una persona que me conociera, y eso abre muchas puertas. Y entonces, como te digo, un buen día caí yo por Santander, por la jefatura provincial del movimiento, y estaba allí de su jefe, Enrique Alonso Pedraja, que había sido oficial instructor del Frente de Juventudes, que era entonces su jefe provincial y además vicepresidente de la Diputación Provincial, y que yo tenía mucha amistad con él. Y me dice, buen día, tengo aquí un compromiso, me han mandado de Madrid 7 millones de pesetas y no sé qué hacer con ellos para mejorar la vivienda rural. Digo, dámelos a mí, verás cómo los pongo en marcha rápidamente. ¿Te comprometes a hacerlo? Digo, sí, cómo no. Efectivamente. Vinimos para acá, empezamos, se daban 40.000 pesetas a fondo sin pagar intereses, por obra. Otras 40.000 pesetas a pagar al 3% de interés. Y al que hiciese las 80.000 pesetas de obra se le regalaban 5.000 pesetas. Entonces era dinero. Y se me ofreció del arquitecto don Javier Riancho para hacer todos los proyectos, gratuitamente. Y mire, se lo contamos a la gente, le dijimos lo que había, bueno, y fue una explosión. Empezaron a hacer cuartos de año, gracias a que estábamos haciendo la extraída de agua a las casas, que antes no lo sabía, que fue otra de las grandes soluciones que dimos. Y entonces, pues, en poco menos de 2 años gastamos los 7 millones en mejoras y se mejoraron muchas las viviendas, y ahora vemos cómo los beneficios de todo aquello son evidentes, ¿no? Cómo están los pueblos. Aunque han seguido mejorando ellos por su cuenta, hay razón. Y así te podría estar contando 1000 anécdotas y 1000 cosas. Yo mismo me tuve que hacer medio periodista, colaborando con periódicos y con unas cosas y con otras, para promocionarnos, sobre todo la estación invernal de Alto Campo, que fue una idea nuestra, por completo, del ayuntamiento, la sacamos adelante. Pero hubo que hacer muchos viajes a Madrid para lograr eso, después a Santander, después, en fin, muy largo la cosa. ¿Cederlo a Cantur fue una buena solución para el ayuntamiento? No fue. Nosotros queríamos, es que las cosas, resulta de que un buen día, pues cuando ya habíamos empezado a promocionar la estación invernal, que se habían hecho, el primero que se hizo el refugio del Tajayerro, después se hizo el de Solvay, después se hizo el de... O sea que ya habíamos hecho hasta la traída de aguas de eso. Y entonces coincidió que yo cuando estuve haciendo la mili estuve en Montelarreina como oficial, y uno que estaba allí, pues que hice cierta amistad con él, después estaba de secretario de la embajada belga en Bilbao. Y le digo, oye, mírame a ver si algún grupo económico belga estaría dispuesto a invertir dinero para promocionar la estación.
Dice, bueno, ya te lo miraré. Y no había pasado un mes cuando dice, oye, allá te mando un par de ellos. Vinieron para acá, lo estuvieron viendo, y en qué condiciones están. Porque yo pretendía siempre que fuera inversión privada, no pública, la que se dijera hasta. Bueno, pues hicimos un conato de empezar eso. Amigo, en cuanto se enteraron el gobernador civil de la provincia, que va a venir un extranjero a decirnos aquí lo que tenemos que hacer. Esto lo hacemos nosotros. Y fue cuando entró Pedro Escalante de presidente. A Pedro Escalante hubo que bailarle el agua a lo suyo hasta que le convencimos, y ya fue cuando empezó el desarrollo de eso. Y entonces, claro, cuando la estación se puso en el año 65, ya con un remonte y con todo eso en marcha, y se empezaron a tener unos ingresos de cierta categoría, pues fue cuando se le ocurrió a Pedro la idea de hacer Cantur. Y fue cuando me propusieron a mí a ver si estaba de director de la estación invernal, y yo no quise dejar la escuela, yo me vine a mi escuela, que era lo mío. Hay que demostrar, no nada de hablar, demostrar, y dejarse uno de tanta bobada. Las obras son amores y no buenas razones. Estas grandes obras faraónicas en dinero, sin la ayuda estatal, no se podrían acometer. No se pueden hacer, claro, claro. Nosotros, por ejemplo, fíjate, hubo un periodo que le he mencionado antes, que en el 79, pues el alcalde de Polientes, que era un cura en aquel periodo, y el alcalde de Mataporquera, que era un socialista normal, no de los anormales que hay ahora, y yo logramos de Madrid pues unas ayudas especiales para los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes que vivieran en zonas montañosas. Y con la misma, pues gracias a eso vino un chorro de dinero que nos permitió, como he dicho antes, nosotros, por ejemplo, hacer todos los alcantarillados. Si no, ¿de dónde iba a sacar los 280 millones que costó aquello? Si no hubiera sido una subvención de esas características, ni lo pienses hacer. Lo hubiéramos hecho una cada año o algo por el estilo. Y sin embargo, en menos de 3 años se hicieron los 24 pueblos. Gestionar, Nicanor, un ayuntamiento, por pequeño que sea como el nuestro, en habitantes, pero no en extensión, tiene que ser complicado. No, hombre, no es complicado, ni mucho menos. Si tienes un poco de amor propio, tienes interés y tienes ganas de hacer las cosas, no es complicado. Pero hay que dejar la política a un lado. La política que se pone en evidencia con las elecciones es lógico y natural. Que unos digan unas cosas, que otros digan otras, que otros pretendan, que otros no sé qué. Sales elegido, estás en el carguito, ponte a trabajar, déjate ya de seguir esa lucha, y todos los que estén allí, sea del partido que sean los concejales, todos como una piña a trabajar y a sacar adelante todos los problemas que tenga el municipio. Si hay esa unión, si las cosas se hacen como es debido, es fácil llevarlo, es fácil conseguir subvenciones, es todo una balsa. Pero si no, ¿qué? Te pasa la vida el uno que si el uno dice, que si el otro cuenta, que si el otro trajo, cuenteretes todas las sesiones, y dice, bueno, ¿y qué han acordado? Nada. ¿Un concreto? Nada. Y así seguimos. ¿Qué tiene el sillón que los políticos aferran a él aunque tengan casi 80 años? Pues hombre, no seamos tan ingenuos para pensar que no todos somos de las mismas características. Somos todos iguales. Nos gusta mandar. Nos gusta estar en el machito y decir que eso. Y claro, ¿qué pasa? Pues la lucha para llegar allí, para sentarte. Y después que estás sentado no te quieres marchar. Y eso pasa en todos los niveles y en todos los estamentos que sean de administración pública. Sobre todo ahora que se gana dinero por estar en el sillón. Oh, claro que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Claro que sí. Y hay gente, tú fíjate por ejemplo los catalanes, que el presidente de Cataluña gana más que el señor Zapatero. Y dices, pero bueno, ¿qué locura es esta? ¿Cómo se atreve esa gentuza a darle un sueldo casi el doble de lo que cobra el presidente del gobierno español? Y así te ves por ahí cada cosa que clama a Dios. ¿No debería de estar legislado todo esto, que un político que llegue que no se pueda él mismo subir su sueldo? Claro que tenía que estar legislado, porque en el primero periodo nuestro estaba, había un organismo de asesoramiento y control de los ayuntamientos. Y cuando menos te lo esperabas aparecían aquellos tíos en el ayuntamiento y te revisaban los libros de arriba a abajo y te miraban, así que todo el mundo estaba derecho como una vela porque no sabías cuándo podían llevar a aquellos inspectores. Te voy a contar una cosa que me ocurrió a mí. Todos los meses se hacía balance de cómo estaba económicamente el ayuntamiento, ¿no? Por los 3 claveros, como se llaman al ayuntamiento los claveros, que es el interventor, el depositario de fondos y el alcalde. Que es como recuerdo de antiguamente que los fondos de los ayuntamientos y los documentos se guardaban en unas arcas, que esas arcas tenían 3 llaves, 3 cerraduras y 3 llaves. Y cada llave la tenía uno de los, por eso lo llaman claveros. Cada uno tenía una llave. Y para poder abrir el arca se tenía que juntar las 3 llaves para poder abrir. Si no, no había las 3 cerraduras, no había el arca. Bien. Vamos a hacer inventario del mes y resulta de que, coño, que falta dinero. Nos faltaba, pues en aquel entonces, unas 60.000 pesetas. Joder, pues ¿qué ha pasado aquí? Mira para acá, mira para allá, no encontrábamos la solución. Entonces cojo el teléfono, llamo a Santander, a la inspección, y le digo, venid para acá porque tengo este problema y no sé dónde ha ido el dinero. Bueno, pues vinieron 2 inspectores, estuvieron ahí un cierto tiempo, confirmaron la falta del dinero y nombraron un juez especial, que fue el secretario de Suances en aquel entonces, el secretario del ayuntamiento. Después aquel hombre tardó tiempo en llegar al final, y cuando dictó sentencia resulta de que había muerto el depositario de fondos, que era Valentín, el de Soto. Había muerto don Ramón, que era el interventor secretario. Había muerto la mujer de don Ramón. Y el único clavero que quedaba era yo. Y yo, habiendo denunciado la falta de aquel dinero, a última hora le tuve que pagar yo. Porque se había cobrado don Ramón 2 meses de anticipo el sueldo. Se había llevado 2 meses por anticipados y por eso hacía aquella falta. Y aunque en la sentencia dice claramente, meridianamente, que yo no tuve culpa de ninguna clase, por ser el tercer clavero, catapum, a pagar. Y la vergüenza fue que el ayuntamiento me lo cobró. Que ya clama a Dios. Pero así es como funcionaba. Faltan 15 minutos para la 1. ¿Cuántos minutos más le puedo retener? Muy poco, que tengo que ir a buscar a la mujer. Bueno, pues en 5 minutos nos despedimos. Pero yo quería que nos explicase, a su juicio, con tantos años gobernando el ayuntamiento, o por lo menos los que no ha estado después, interesados seguro por lo que pasa, ¿cuáles han sido los grandes logros en la Hermandad Campo de Suso en todo este tiempo? Hombre, grandes logros te estoy contando. Las necesidades más importantes. Las necesidades más importantes fueron, lo primero, las traídas de agua a las casas. Eso fue la lucha que entablamos. Pero en aquel periodo también empezamos a hacer carreteras. Porque, por ejemplo, en Campo había la carretera central, pero había muchos pueblos que no tenían carretera. Y se hicieron muchas carreteras a los pueblos, también en aquel periodo. Esto trajo como consecuencia hacer grandes puentes también. Fue también, dentro de las carreteras, la más importante quizás,
fue la de Espinillas al Cedillo. Ya empezamos entonces a hacer frente al problema de los puertos, porque claro, ocurrió que por aquellos años de los 62, 61, fue cuando empieza a despegar la industrialización de España. Y los pastores jóvenes se marcharon todos a la industria, cosa lógica, cobraban unos sueldos mucho mejores, era un trabajo de otro tipo, mucho más llevadero, y claro, se quedó esto sin pastores. ¿Qué ocurrió? Pues que la gente tenía un problemón en los puertos de todos los demonios, porque se bajaba el ganado, al no haber nadie que los cuidase, a los pueblos colindantes, principalmente a Camino, Argüeso y Soto, les prendaba y se armaban unos follones de padre mío, señor mío. Y tuvimos que empezar a hacer frente a ese tema, empezando a cerrar los montes para poder eso. Qué cosa curiosa. Fíjate, hasta aquel entonces pagaba las vacas por entrar, y las yeguas, por entrar en los puertos 25 pesetas. Y cuando se hizo el proyecto de cierre con todas sus consecuencias, yo fui concejo por concejo, pueblo por pueblo, a explicarles lo que queríamos hacer. Y le dije, y esto hay que pagarlo entre todos. Y se accedieron a pasar a pagar una cuota de 350 pesetas para hacer ese plan. Que ya es curiosa la cosa, ¿eh? ¿Qué más cosas? Pues fíjate, después, en el 79 ya fue la apoteosis, pues cuando empezamos ya de lleno en hacer grandes obras en los puertos, que eso también tiene su historia, es muy largo de contar. Y bueno, lo de los puertos para otro día que vuelva, si les parece. Pues sí, hijo, porque mira, empezando porque se me ocurrió escribir una carta a McNamara, que era presidente del Banco Mundial, y armé una de padre, mi señor mío, con la que haya dicho esa carta. Y ya te digo, era lo de los puertos, después seguimos haciendo las carreteras, seguimos lo que hemos hecho de eso, los alcantarillados de todos, los teléfonos, el colegio de Paracuelles, que es la concentración escolar, qué sé yo, lo del arreglo de las casas, atendimos a 1000 cosas. Logramos, gracias a Dios, logramos que Campos se incorporase a los tiempos modernos. Y eso es que ha bajado la población, no digamos. La primera vez que fui alcalde éramos 4.500 y pico habitantes. Ahora no llegamos a los 2.000. No llegamos a los 2.000. Eso genera menos ayudas. O sea, generan menos ayudas. Claro, es que ahora te dan las ayudas. Nosotros teníamos también entonces, en aquel primer periodo, la gran ventaja de la riqueza tan enorme que tenemos en arbolado. En arbolado. Porque resulta de que el arbolado, claro, nos permitía, tanto el que tenemos propio como el tenemos comunado con la comunidad Campo-Cabuérniga, pues traíamos todos los años pues del orden de 4 o 5 millones de pesetas, que eran estupendas para aquel periodo. Fíjate que yo cogí el ayuntamiento con un presupuesto de 350.000 pesetas y en 3 años le planté en 3 millones el presupuesto, gracias a eso. Que después, cuando el señor Ormaechea fue presidente, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, dictó una ley por la cual se prohibía la corta de madera en los bosques de Cantabria. Y a los propietarios machacó. Nos machacó. Nos dejó solo a los ingresos que vienen de lo que te quiere dar el Estado. ¿Y cuánto te da el Estado? Pues un tanto por ciento por cada habitante que tengas. Por cada uno te da. Fuera de eso, nada. Y claro, eso y algunos impuestos que se cobran. Y gracias a eso se nutren los presupuestos. Pero, ¿de qué manera? Muy mal. Bueno, ¿qué le pedimos por último a los políticos en estas elecciones? Que sean honrados, por lo menos, que vayan con la verdad por delante. Y que después que salgan, que se acuerden de gobernar, no de discutir entre ellos. Y me voy, ¿eh? Y me voy. Pues muchas gracias, hemos estado durante unos minutos aprendiendo, como siempre, de don Nicanor. Está invitado para otra ocasión. Cuando quieras. Me voy, que sí.